Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Buenas noches, es muy grato poder compartir con ustedes el día de hoy, estar a las 8 de la noche con ustedes y repetición domingo 2:30 de la tarde en un punto de encuentro, en un momento en el que conversamos siempre de temas que son claves para nuestro Valle de Aburrá, para el área metropolitana. Y hoy tenemos un tema que nos interesa. Posiblemente muchos de ustedes no están no muy acostumbrados a las investigaciones, a las encuestas, a los resultados. Sin embargo, hoy vamos a tratarles de traducir un tema que es clave para tomar decisiones sobre el territorio metropolitano. Lo que tiene que ver con la encuesta origen-destino. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos movemos en el Valle de Aburrá? ¿Qué medio utilizamos? ¿Qué priorizamos? Y por eso pongan mucha atención porque sabemos que les va a interesar, y a quienes les encanta navegar en las redes, tener en su computadora, hacer lo que se llama minería de datos, les vamos a explicar cómo lo pueden disfrutar, cómo lo pueden hacer y encontrar una información que es muy útil para tomar decisiones. Director, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos y muy especialmente pues a nuestros televidentes que nos siguen en este programa de Diálogo Metropolitano. Un saludo para nuestras invitadas, muy especialmente desde el área metropolitana, y a nuestro invitado. Y sí, muy contentos a ver cómo es que nos estamos moviendo, qué trae la forma como nos estamos moviendo, qué sucede en el territorio, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué vamos a hacer en los diferentes modos de transporte que tenemos. Y creo que de eso se trata. Y una cosa muy importante que quiero destacar también para arrancar, es una encuesta que se hace con la ciudadanía, con los habitantes del territorio, para entregarles una información importante a ellos para que cada vez se movilicen de una forma pues más eficiente. Eso es muy bonito, doctora Viviana, bienvenida, y es hacer pública esta información, que no solamente quede entre ustedes, los técnicos, quienes están acostumbrados a usarla, sino que ya el ciudadano que se ha aprendido a entender muchos asuntos de su movilidad pueda disfrutar de una información resultado de un trabajo financiado con recursos públicos. Así es, Liliana, muy buenas noches a nuestro director y a nuestros invitados del día de hoy. Pues estamos muy contentos de poder contarle a la ciudadanía este nuevo producto que le entregamos al territorio para planificar, para pensar, para conocer cómo nos movemos. Creo que lo hablaremos en el transcurso del programa. Una de las cosas más importantes que hacemos con esta entrega es la posibilidad del acceso completo a los datos en una forma sencilla para las personas que tienen su trabajo relacionado con la movilidad o para quienes simplemente quieren conocer cómo se mueve su municipio, cómo se mueve su territorio, qué dinámicas tienen los habitantes de determinado lugar del Valle de Aburrá. Bueno, vamos enseguida a ensayar para que aprendamos todos a hacerlo. Y también le doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Gómez Sierra, director del Centro de Control de Tránsito del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín. Bienvenido, usted sí está conectado todo el tiempo con los datos. Buenas noches, Liliana, buenas noches a todos los compañeros de esta noche. Realmente, como venían diciendo, la información que se da a conocer es de una utilidad infinita, no solo para la ciudadanía, sino también para las autoridades, para los tomadores de decisión. Es muy importante para la definición de política pública en temas de movilidad. Entonces es una información que es muy esperada en temas de movilidad por todas las personas. Bueno, enseguida entonces ustedes nos ayudan a traducir, y ni qué decirlo, la doctora Claudia Díaz, líder de transporte metropolitano, usted tuvo a cargo esta encuesta y por eso nos acompaña hoy. Seguramente nos dará mucha información, doctora Claudia, porque es importante que los televidentes se conecten hoy con nosotros. Muy buenas noches, Liliana, muy buenas noches a los que nos acompañan hoy. Sí, muy contenta de nuevamente sacar este estudio que lo hacemos cada 5 años. Me ha tocado hacer los 3 últimos encuestas, 3 de los que hemos hecho en el Valle de Aburrá. Está bien jovencita. Está grande, aquí le están diciendo una cosa distinta, pero tranquila, doctora Claudia, que está muy joven.
Sí, muy contenta de tener este producto que cada vez lo hemos evolucionado más y que cada vez acerca más al ciudadano a poder tener esta información que a veces es muy técnica para unas personas, pero creo que ahora cualquier persona la va a poder consultar y va a poder tener acceso a esta información de una forma mucho más sencilla. Bueno, Paola, ¿cómo los televidentes podrán conectarse y estar al tanto de lo que estamos conversando aquí? Para los televidentes y pues por supuesto siempre estamos conectados también a través de internet y de las redes sociales. Pueden ver el programa en directo también mediante la página de Facebook Live del área metropolitana y del canal Telemedellín, y en redes sociales nos pueden escribir con la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos también, @área metropol, @telemedellín. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Bueno, yo he propuesto aquí un tema director y es pues el que vamos a conversar hoy en la encuesta Origen Destino. Sin embargo, hoy pasó, entre ayer y hoy, una cosa muy importante en el mundo, muy importante para Colombia, para el liderazgo femenino y también para el liderazgo ambiental. Tenemos una ganadora del Premio Goldman 2018 frente a una actividad que una mujer negra de nuestro Pacífico colombiano ha venido liderando durante muchos años por cuidar su río. Pero que es una cosa muy importante, Liliana, y es que es considerado el Premio Nobel Ambiental. Es un tema muy valioso, precisamente que recaiga en una líder social, en una líder que no tiene nada diferente a su espíritu de trabajo por su comunidad, que se enfrentó a empresas, a capital, y que lo único que ha hecho es tener un compromiso con su gente y con su tierra y con su suelo y con sus recursos naturales, así que es muy valioso ese proceso. Bueno, vamos a rendirle un homenaje con un video que hoy está circulando en redes de Francia Márquez, ganadora de este premio. Nos unimos desde el programa Diálogos Metropolitanos, desde el área metropolitana, porque creemos en esos liderazgos y necesitamos que hayan más llenos de seguridad y de garantías. Miremos y compartimos con ustedes. Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye. O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Enfriar el planeta es nuestra responsabilidad.
Gracias a la familia extensa, al Consejo Comunitario La Toma, a la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a ACOM, al proceso de comunidades negras. Gracias a la Fundación Goldman por este premio, que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida. Gracias a Berta Cáceres, que nos sigue acompañando. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. Eriza la piel y lo pone a uno en una emoción distinta porque vimos la historia de ella en otro video y desde los 15 años está luchando por su territorio y ha logrado que se respete las aguas, que se respete su río para que no tenga mercurio y también que se respeten las dinámicas de todo el tema ancestral que hay en toda la región del Cauca. Ya tenemos dos Nobel, el Nobel de Literatura y la Nobel de Ambiental, y los dos con apellido Márquez. Sí, bueno, y nos conectamos y queríamos compartirles a ustedes eso porque hay que rendirle un homenaje grande a quienes realmente están trabajando por la vida, por los colectivos, por la ciudadanía, con muchas dificultades, a veces no es fácil. Y por eso estar conectados aquí con ustedes como expertos, como estudiosos, nos interesa mucho porque queremos traducirle a nuestros televidentes el sentido de estudiar, de analizar, de tener datos, de insistir, persistir y no cansarnos en tener alternativas, así como nos lo enseña Francia desde otra lógica y desde otro tema especial. Queremos entonces, doctora Viviana, que nos cuente por qué es importante esta encuesta Origen-Destino, antes de que conozcamos lo que los televidentes nos dijeron de cómo se mueve en un Vox Pop, cómo se mueve la gente en el Valle de Aburrá. Bueno, una encuesta Origen-Destino que parece un concepto un poco técnico, extraño, raro para los ciudadanos, no es más que un estudio que nos permite caracterizar e identificar la forma en que los habitantes del Valle de la Aburrá se mueven. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve fundamentalmente, claro, para diagnosticar la movilidad. Para saber cómo estamos. Para saber cómo estamos, pero el fin último de este diagnóstico es que nos permite hacer una planificación del territorio. Nos permite identificar cuáles son, por ejemplo, las zonas de la ciudad o los corredores de la ciudad que requieren un sistema de transporte de determinada capacidad, donde tenemos potencialidad de promover, por ejemplo, el uso de la bicicleta, en qué municipios tenemos más potencialidad de promover una ciudad o un territorio para que camine, donde tenemos un porcentaje mayor de personas que utilizan determinado modo de transporte. Eso al final es el fin último, eso se traduce pues en unas herramientas técnicas, un modelo de transporte, un plan maestro de movilidad metropolitano que es el que nos traza la ruta en el corto, mediano y largo plazo para los nuevos proyectos de transporte en general, pero el fin último es poder hacer esa planificación. Por tanto, la encuesta deberíamos actualizarla cada cierto tiempo, depende si estamos en una ciudad desarrollada, de un país desarrollado o no. En el Valle de la Aburrá hemos tenido la costumbre de actualizarla cada 5 años. Hemos tenido la discusión de si cada más, cada menos, pero las dinámicas cambian mucho en los 5 años. De hecho, en estos últimos 5 años pasaron muchas cosas en el Valle de la Aburrá. Sí, aquí han pasado muchas, director. Sí, y enseguida lo vamos a ver que hay unas conclusiones muy interesantes, pero yo quiero hacer como un planteamiento que me parece que es valioso y es el modelo de movilidad el que lleva al modelo de ocupación que tenemos, o es el modelo de ocupación el que lleva al modelo de movilidad. Y eso es muy importante porque en la planificación del territorio y en ese plan metropolitano de movilidad se tienen que tomar decisiones frente a cuál es el territorio que nosotros queremos. Creo que hay un reto sobre cómo la gente tiene que montar menos en transporte público, puede caminar más, puede moverse más en bicicleta, que tengamos un territorio
hacerlo, digamos, desde una movilidad más sostenible, que es parte de lo que buscamos. Así que este estudio es clave para ese tipo de rutas. Bueno, escuchemos qué nos dicen los ciudadanos ante la pregunta: ¿usted cuál cree que es el medio de transporte más utilizado por las personas para movilizarse en el Valle de Aburrá? ¿Usted cuál cree que es el medio de transporte más utilizado por las personas para movilizarse en el Valle de Aburrá? Para mí el medio de transporte más utilizado en la ciudad de Medellín es el carro, sea particular o sea público. Y pues lo digo porque es lo que veo mucho carro, yo tengo carro y veo mucha congestión en las vías, no sé, es lo que más veo, no veo tantas bicicletas, también veo muchas motos, pero aún así pienso que veo mucho más carros. Pues el que utiliza más la gente aquí común y corriente me parece que es el servicio particular, después las motos y ya el servicio público. Pues yo creo que son los buses que hagan su ruta ordinaria y bien hecha. Porque el metro, pues sí, el metro te lleva a ciertos lugares, perfecto, pero de ahí tienes que transportarte en otras cosas. Hoy en día la moto, pues desde mi concepto. Pues creería yo que por la facilidad de moverse en cuanto a trancones, por ejemplo, uno en carro es más difícil llegar a un lugar de pronto a una hora pico tipo 7 de la mañana, entonces llegaría más rápido en una moto. Pues para mí el metro y también busetas, hay muy buen transporte acá en Medellín. Yo utilizo el metro, el tranvía, el alimentador y los metrocables casi siempre, con un solo pasaje. Y es elegante, no contamina y camino bastante también. Yo pienso que el más utilizado es el sistema metro. Yo personalmente tengo una moto y la dejé parada porque es mejor ahora con tanto taco, tanta contaminación. Me parece que el metro es una opción muy buena para uno transportarse. Bueno, ya vieron aquí que mientras estamos allá conversando, aquí se siguen discutiendo todas las cifras y todos los números, porque coinciden muchas cosas con la percepción ciudadana. Doctora Claudia, lo que nos dicen ahí es, hay una percepción que es el vehículo, y mezclan entre el público y el privado, luego las motos, y algunos dicen, hago una mezcla de usos, aprovecho todo el sistema integrado y me muevo en distintos con un solo pasaje. ¿Qué dicen los resultados? Bueno, los resultados, ahora hablábamos de cómo han cambiado las dinámicas de movilidad en los últimos 5 años. Primero decir que la intermodalidad está tomando una relevancia importante. ¿Eso qué quiere decir, intermodalidad? Antes uno hacía un viaje de una forma directa en un solo modo, ya para hacer un viaje, a medida que el sistema integrado de transporte ha ido evolucionando y ha ido creciendo, se toman más modos de transporte para llegar de un origen a un destino. Entonces, lo que decían ahora, que la gente se mueve más, que usan diferentes modos de transporte para llegar a un destino, es cierto, la intermodalidad está tomando relevancia. Y ahora, para mirar cómo nos movemos, entonces lo voy a dar en términos como globales. Pero, Claudia, dígale a la gente que es un modo de transporte. Un modo de transporte. Sí. Es que acuérdense que aquí nos toca traducir todo porque nosotros no nos movemos todos los días con esa información. Sí. Bueno, los modos de transporte es, digamos, que el vehículo, la herramienta que utilizamos para ir de un lugar a otro, el carro, la moto, el metro, los pies, la bicicleta, el tranvía, los buses. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sin duda, la forma de movilizarnos por excelencia es el transporte público en el Valle de Aburrá. Afortunadamente todavía el transporte público cobra bastante importancia, en un 45%. En el transporte público está todo lo que es el SISBA y también los buses convencionales y el taxi. El sistema integrado. El SISBA es el sistema integrado. El SISBA es el sistema integrado de transporte, donde tenemos el metro, el tranvía, las rutas integradas, los cables, Metro Plus. En Cicla. En Cicla. Usted parece aquí en un examen, lo siento, yo no la traje a eso, pero bueno, uno trabajando de al lado con el jefe es como raro. Bueno, después en un 29% tenemos la movilidad activa. La movilidad activa eso, sí. Son los desplazamientos a pie y los desplazamientos en bicicleta. Todavía, aunque la bicicleta ha empezado a tomar importancia, de ese 29%, que son los viajes en movilidad activa, el 97% se hace a pie. ¿A pie? A pie de ese, el 97%
de ese 29%, ¿sí? Sí. Y por último está el transporte privado, que es un 26%, y ahí están los modos de auto y moto. Entonces, aunque la percepción es que de pronto la gente se mueve mucho en auto y moto, afortunadamente todavía tenemos niveles bajos y la gran mayoría de las personas se movilizan en transporte público colectivo y en movilidad activa. Doctor Juan Manuel, desde su centro se empieza a verse y ese control que usted hace, estos tipos de movilidad que aparecen en la encuesta. Sí, Liliana, en parte lo que se hace en el Centro de Control de Tránsito es la regulación principalmente del tráfico vehicular. Por ejemplo, datos como el día de ayer, el día sin carro, donde hubo una reducción aproximadamente del 33% del tráfico vehicular comparado con un martes típico, indica claramente, como bien lo decía la persona que parecía que muchas personas se movían en carro, es por el volumen que ocupan estos vehículos, que da la idea que es una proporción importante, pero cuando vemos ya las cifras, el vehículo particular junto con la moto es apenas alrededor del 26%, o sea, sigue habiendo una mayoría que se moviliza en transporte en transporte público y principalmente la caminata pues como modo activo. Y doctora Viviana, cuando hablamos de caminata, ¿estamos hablando que nos cruzamos todo el Valle de Aburrá o cómo es que se mide el tema de qué camino yo, por dónde camino? Como lo explicaba Claudia, cuando hablamos del modo a pie, es el modo ¿de dónde a dónde? Cuando nosotros caminamos para llegar a nuestro trabajo o vamos a almorzar al mediodía. ¿Son más de 2 cuadras o cuánto? En esta encuesta, para esta oportunidad en el estudio del 2017, hicimos un pequeño cambio metodológico donde consideramos coherentes un poco con esta relevancia que cobra el caminar como modo de transporte. Dijimos, creemos que debemos contar como modo a pie o como viaje a pie, perdón, los viajes que se hacen superiores a 2 cuadras. ¿Por qué? Porque a partir de 2 cuadras es que podríamos decir que yo podría optar por utilizar la moto o caminar. Claro. ¿Qué pasaba antes en las encuestas anteriores? Se tomaban todos los viajes o los desplazamientos que se hacían a pie como viajes a pie. Incluso, por ejemplo, sacar al perrito en las noches era considerado un viaje a pie. Ir a comprar la bolsa de leche. Sí, pero si la compra de la bolsa de leche es superior a 2 cuadras, hoy la contamos como un viaje a pie. Perfecto. Antes lo que decíamos, pues es que un viaje de 1 cuadra, pues es complicado que yo lo haga en moto o que lo haga en carro, ¿cierto? Entonces lo que decimos es, a partir de esta encuesta, consideramos viaje a pie esos desplazamientos caminando superiores a 2 cuadras. Bueno, eso es importante. Esos resultados, director, le sirven a muchas entidades, le sirve a todo el sector transporte, por supuesto la área metropolitana en toda su orientación, pero es muy útil porque ahora vamos a navegar y a mirar en la red cómo usar esa información a muchos sectores. Liliana, todas las investigaciones que hace el área metropolitana son útiles para todo el territorio. Y una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo y de las decisiones que tomamos con nuestra Junta Metropolitana, con los 10 alcaldes y con nuestro equipo de trabajo en el Plan de Gestión de Territorios Integrados, es abrir la data y entregar la información. Y lo más importante, además pues de la elaboración técnica de esta encuesta y de los resultados que se logran, es entregarle ya esa información a la ciudadanía, porque es la primera vez que va a suceder eso. O sea, ya la encuesta no solo la informamos, la vamos a entregar pedagógica y metodológicamente, sino que queda en un tablero donde cualquier ciudadano, desde su casa en este momento, puede ya entrar y acceder y comenzar a integrar y a jugar con las diferentes variables de análisis, los municipios, los barrios, el transporte público colectivo, el transporte masivo, los viajes en bicicleta. Le va a salir mapificado en ese tablero y van a tener una riqueza de datos que ellos van a poder combinar, que le va a servir mucho a esa academia aquí en el territorio, pero va a servir al gran empresario, pero también al pequeño empresario, al que tiene su negocio. Tú lo decías ahora, el señor que vende los tenis, ya va a poder programar aquí tranquilamente. Vamos a saber cuántas mujeres se mueven más en el transporte público o a pie, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos jóvenes, en fin. Hay una riqueza de datos desde ya abierta y dispuesta para toda la ciudadanía. Bueno, vamos a conocer cómo se hizo todo este proceso de la encuesta y para que entremos ya a sumergirnos en los datos con la ayuda de la doctora Viviana. Vamos a un corte, miramos cómo se hizo la encuesta y entramos a revisar cuál es ese portal o ese tablero del que nos habla el director. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. La encuesta Origen y Destino es un estudio que se desarrolla en todo el Valle de Aburrá
con el objetivo de diagnosticar los patrones de movilidad de las personas durante un día típico. En la encuesta Origen y Destino se va al hogar de las personas y se hace preguntas en 3 puntos muy importantes. La primera, se caracteriza el hogar. Se define la ubicación geográfica dentro del Valle de Aburrá, se pregunta por el estrato socioeconómico, se pregunta el número de vehículos y qué tipo de vehículos posee el hogar. En una segunda etapa se pregunta a cada uno de los integrantes del hogar la edad, la actividad que desarrolla, ¿sí? Si viaja o no viaja dentro del Valle de Aburrá. Y posterior a esas preguntas pasamos a una tercera etapa que se denomina la caracterización de viajes, donde a cada una de esas personas se le preguntan por todos los viajes, el origen, la hora en que sale de su origen, el destino del viaje, la hora en que sale del destino, el modo de transporte utilizado. Otra metodología desarrollada en la encuesta Origen y Destino son las encuestas de interceptación. Ubicamos personas en zonas estratégicas del Valle de Aburrá, donde detuvieron vehículos, autos particulares, motos y taxis. Estos datos que nos arroja la encuesta de interceptación son usados para el modelo de transporte, para poder complementar lo que pasa en un día normal del Valle de Aburrá. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden decir, por favor, de dónde vienen, hacia dónde se dirigen? Venimos de la Mayorista y vamos para San Antonio de Prado. Mayoristas. ¿Me puede dar un punto de referencia de San Antonio de Prado? Eso se llama Pradito. A partir de estos resultados de la encuesta, nosotros generamos un proceso para la conformación de un modelo de transporte. Podemos evaluar políticas, evaluar proyectos de infraestructura de transporte a 5, 10, 15 o 20 años. Posiblemente algunos de ustedes fueron encuestados, los cogieron ahí en la calle como nos mostraron ahí, o en el bus, o en su municipio. Doctora Viviana, ¿cómo podemos entonces navegar por esa información y encontrar esos datos en ese tablero o en ese portal que ustedes han diseñado? Bueno, contarles primero pues a todos los televidentes que como lo decía ahora nuestro director, posiblemente lo más importante de este ejercicio es la herramienta que le estamos entregando al territorio. Quienes están un poco relacionados con el proceso de las encuestas Origen-Destino recuerdan que hace 5 años, cuando hicimos la última encuesta, entregábamos 3 productos. Un libro metodológico, que eso lo leían pues los académicos y los estudiosos, y creo que ni lo leían. Una presentación que hacíamos, que socializábamos, y los datos se concentraban en una matriz, en un archivo de Excel muy denso, muy complejo y muy difícil de acceder, que tenía que hacerlo un experto para poder obtener datos que eran valiosísimos, pero era muy difícil y muy dispendioso hacerlo. Lo que quisimos hacer en esta oportunidad es entregar, siguiendo un poco la política de datos abiertos y de acceso pleno a la información del área metropolitana a la ciudadanía. Desarrollamos una herramienta de la cual estamos muy orgullosos en el equipo de la Subdirección de Movilidad, por la versatilidad y por la posibilidad infinita de explorar los datos de la encuesta Origen-Destino. La van a encontrar en el portal del área metropolitana, muy visible, en la parte de los iconos, en la parte derecha de la página lo van a encontrar. Vamos a hacer sencillamente un ejemplo. Por ejemplo, hablábamos ahora que un estudiante, no hablemos a alguien pues que esté involucrado en la toma de decisiones de movilidad, pero un estudiante del municipio de Envigado quiere hacer un trabajo para el colegio donde le preguntan, donde quiere identificar cómo se mueven, por ejemplo, o digamos un estudiante, por ejemplo, de Copacabana. Escojamos acá que es más fácil. ¿Cómo se mueven al interior del municipio de Copacabana? Señalamos en la parte de abajo Copacabana zona urbana y lo cruzamos como origen y como destino y subimos y podemos identificar acá que el 64% de las personas, de los habitantes de Copacabana, se desplazan a pie. El 13% lo hacen en transporte público, el 6% en moto y el 4% en autos. Que el 48% lo hacen para regresar a la casa. El 43% se desplaza en una distancia de 1, porque no estamos viendo esos datos que estás leyendo, no lo estamos viendo nosotros en pantalla. De 1 a 2 kilómetros. Pero aquí, discúlpame que aquí le hicimos un... Es que eso tiene su ciencia, tranquila. Discúlpeme un momento, que son problemas, es que es un poco sensible al filtro de los datos. Entonces, les decíamos que podíamos estar analizando el municipio de Copacabana,
en el casco urbano, volvemos a hacerlo, en el origen señalamos Copacabana, lo cruzamos en el destino, subimos a los datos y encontramos, no sé si se ve bien en la página, vamos a encontrar, por ejemplo, que decíamos que el 64% lo hace a pie. 64% lo hace a pie. No, perdón. Hágale, Paola. Está un poco sensible para enfocarlo. ¿Cuál es el aparato? Es que ese equipo le hace caso a la dueña. A la dueña. Créanos que es muy sencillo. Este es un poco... El problema está asociado a la operadora del computador. Copacabana Urbana. Copacabana Urbana. Me da varias... que en la página podamos ver los datos de arriba. Me da muchas oportunidades de variables. Yo puedo buscar lo urbano. Entonces, por ejemplo, un estudiante de Copacabana que está haciendo un estudio sobre cómo se movilizan las personas dice que el 64% lo hace a pie. Y dice, no, pero yo quiero saber, por ejemplo, las mujeres cómo se desplazan. Hacemos clic aquí en femenino. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que ya no es el 64, sino el 69% de las mujeres se desplazan a pie y el 35% son amas de casa, el 59% de esas mujeres pertenecen al estrato 2, el 41% tienen entre 26 y 50 años. Entonces, aquí hay una riqueza de datos que antes estaban de alguna manera reservados a los expertos y a los que tenían la capacidad de ingresar a estos archivos complejos, que hoy no es únicamente para quienes estamos a cargo hoy de la toma de decisiones, para quienes tienen algún interés, digamos, en el estudio de movilidad, sino para cualquier ciudadano que quiere caracterizar y conocer cómo se mueve la población en su territorio. Pero además, como cogiendo por ejemplo a Juan Manuel que nos acompaña en este tema, si entramos a Medellín, que es un poco más complejo porque pues son 21 territorios, entre Paola, Medellín, sus 16 comunas y sus 5 corregimientos, usted puede tranquilamente irle diciendo, deme los datos por cada comuna, por cada corregimiento, por estrato, como ya bien lo decía, si son mujeres, si son hombres, etcétera, modo de transporte, ahorita que hablamos de los modos, ella habla de 64% a pie, por ejemplo, en Copacabana, en Medellín debe ser completamente todo lo contrario, porque las distancias son mayores, Copacabana es más pequeño y entonces va indicando qué tipo de población hay, si uno va mirando entonces la actividad económica de esa población o se desplazan a los centros educativos o qué. Es una riqueza muy grande que estos datos estén abiertos, porque van a ser abiertos para todo el territorio, ¿no? Claudia. Y otra cosa importante que tiene la herramienta es que podemos ver lo otro que veíamos ahora, las etapas de viaje. Entonces, ver los diferentes modos que utilizamos para ir de un origen a un destino. También tenemos cómo ver cómo se mueve la gente a las diferentes horas del día. Yo puedo filtrar en la hora pico, en la hora valle, y hacer todos esos cruces, los mismos cruces que estábamos haciendo ahora. En qué modo, cuáles son las etapas, la población, por qué motivo, y de verdad que es una herramienta muy fascinante y tiene mucha información que va a servir seguramente no solo para los que tomamos decisiones, sino, como decía Vivi ahora, para una persona que necesite hacer una tarea o una consulta. Hoy tenemos una anécdota. Hoy en la mañana estuvimos en el Consejo de la Estrella, estábamos contándole a los concejales el proyecto que tenemos para la Estrella, que se llama La Estrella Camina, y uno de ellos nos decía, pero ¿por qué infraestructura para caminar si aquí todo el mundo se mueve en auto y en motocicleta? Y entonces le dijimos, un momento, concejales, les abrimos la herramienta, les mostramos cómo se mueven las personas de la zona urbana, al interior de la zona urbana de La Estrella, y encontramos que casi el 65% de las personas caminan en distancias no superiores a 3 kilómetros, y que era muy importante para el municipio apoyar un proyecto orientado a dar infraestructura para que las personas caminen en condiciones de seguridad. El domingo estuvimos allí, las calles son estrechas, no hay aceras, ahí se necesitan más espacios para caminar y que conecten la centralidad con cada uno de los barrios y con las veredas, o sea que permite dar tranquilidad, porque una cosa, doctor Juan Manuel, es la percepción, usted nos lo decía ahora, lo que la gente cree y ve más por donde se mueve, pero otra cosa son los datos reales y el poder investigarlo. Sí, de acuerdo. La percepción, todos creíamos que las motos y los vehículos, la mayoría de las personas se desplazan en ellos, pero nos dimos cuenta que no, o sea, que realmente es el transporte público. Entonces, se ha dicho la importancia para varios actores
tanto para las personas, para la academia, para los gomosos de los datos de la movilidad, pero yo quiero resaltar muy importantes para los tomadores de decisión, para la validación de las políticas públicas en temas de movilidad, para ser acertados en cada una de esas medidas que queramos y estemos planeando hacer, la planeación del territorio, como bien lo decía el director al comienzo del programa. O sea, es una información de una utilidad infinita que seguramente nos va a orientar, vuelvo y repito, para tomar medidas acertadas para una movilidad sostenible y segura. Esos datos para Medellín, ¿por qué son importantes y para el trabajo que ustedes realizan en la Secretaría? Solo, por ejemplo, para el hecho de la seguridad vial, nos ayuda a identificar cuáles son aquellos corredores por los cuales se desplazan la mayoría, por ejemplo, de los motociclistas o de los vehículos, los horarios, en qué parte se deben hacer los controles, en qué parte se deben hacer las medidas de seguridad vial. Eso es uno de los ejemplos importantes que se puede realizar a partir de la información de la encuesta origen-destino. Hay una diapositiva que no sé si la trajeron para que Viviana la explique, que deja una reflexión muy importante y que no vamos a terminar sin la diapositiva de las conclusiones, pero en esa reflexión ellos hacen un análisis de si nos movemos en vehículo particular, cuántas son las vías que ocupamos del territorio, si todos nos moviéramos en vehículo particular, porque lo que plantea Juan Manuel es muy cierto, es decir, el volumen no es el mismo, estamos hablando del 26%, pero también hay un tema de ineficiencia de la utilización del vehículo particular. Lo que nos dice la encuesta es que solo el 1.28% creo que es lo que está utilizando el vehículo particular, o sea, de los que tienen el vehículo particular son 1.28% de ocupantes cuando se desplazan en promedio en el vehículo particular, o sea que los carros que van vacíos, o sea que los solo, el conductor y pues 1.28 personas. Entonces es bastante complejo, lo que dice es que es muy ineficiente y por eso lo que se propone del vehículo compartido, de que dejen unos vehículos en su casa, que hagan una utilización eficiente, porque esos vehículos ocupan más espacio que una bicicleta, que el transporte público, etcétera, y es parte, esta es la diapositiva, explícala Viviana por favor, te paras acá al lado. Que la veamos aquí en el televisor. Aquí nos hacemos haciendo aquí al ladito, mira. Un poco le tocó moverse por toda la escenografía, de pedagogía. Bueno, esto fue una diapositiva muy interesante, un análisis que hizo el equipo de la Subdirección de Movilidad a modo de reflexión para el territorio. Cuando encontramos que no obstante el 45% de los viajes en el Valle de la Aburrá se hace hoy en el transporte público, es innegable la tendencia que hay del crecimiento de la motorización, del uso del transporte del vehículo particular, del uso de la motocicleta, y decíamos, bueno, si no profundizáramos en las políticas que hemos ya iniciado de promover el uso de la bicicleta, promover una ciudad para las personas, para que las personas caminen, o promover el uso del transporte público, y diera la casualidad que los viajes que se hacen en hora pico, en la hora de mayor demanda, si los hiciéramos todos en determinado modo, esos viajes son 665.000 viajes en la hora de mayor demanda, si todos dijéramos listo, todos nos vamos a desplazar en vehículo particular, decíamos, bueno, ¿cuántos vehículos se requieren y cuánto espacio ocupan de la infraestructura vial y de las vías de la ciudad ocupan? Si todos decidiéramos hacer el viaje en automóvil, necesitaríamos 520.000 vehículos, automóviles, para hacer esa cantidad de viajes. Y esos 520.000 vehículos ocuparían el 108% de las vías. De las vías de la ciudad. Demorarían una eternidad. Exactamente. No, pues ¿cómo nos movemos con el 108%? Es la insostenibilidad. Nada, es imposible. Pero entonces ahí más abajo está la explicación. Si lo hacen compartido, ¿cuánto ocupan? Si, por ejemplo, decidiéramos compartir el carro. Y nos vamos nosotros en un carro. Exactamente. Por medio de 4 más o menos. Por lo menos. Ya no serían 520.000 los carros que necesitaríamos. 166.000. 166.000 y ocuparíamos el 35% del espacio de la ciudad. Si es en bus. Si es en bus, que esta es la que más nos gusta, ¿no? Ajá. Si todos decidiéramos utilizar el transporte público, necesitaríamos únicamente 17.000 buses y ocuparíamos el 7% del espacio. Únicamente el 7% del espacio. No, hay alrededor de 6.000, 7.000 buses en el territorio. 6.500 tenemos. Pero no son solamente 6.500, sino que ahí está también el sistema metro y el tranvía, está todo el sistema. Lo que estamos tratando de hacer, y que lo veo muy valioso, es la analogía en lo que representa que utilicemos el transporte público, porque aquí también uno de los temas y de los mensajes de esta encuesta es hay que usar más el transporte público. Incluso dentro de los estudios, lo que hace Medellín y lo que hace el área metropolitana, es decir, bueno, ¿dónde tenemos que llevar más frecuencias? ¿Cierto? ¿Dónde tenemos que crear más rutas? Hace tiempos que no se crean rutas en Medellín, en el Valle de la Aburrá, y el territorio ha seguido creciendo. Y las urbanizaciones crecen y los espacios crecen. Entonces hay que crecer frecuencias y
eso nos va a servir mucho este estudio para hacer unos cambios y darle un mejor servicio a la ciudad y al territorio. Si fuera en bicicleta requeriríamos 665.000 porque las bicicletas es un vehículo de una sola persona, individual, y requeriríamos el 55% del espacio. No obstante, ser en bicicleta, sí. Es muy interesante lo que nos dicen aquí, doctor Juan Manuel, porque entonces implica revisar este territorio y, como lo está señalando el director, plantear otras estrategias, o sea, crecer, ¿dónde tenemos que crecer y en qué? Sí, claro, es importante identificar aquellas zonas, la accesibilidad, aquellas zonas que hoy en día no se desplazan, ir a saber por qué, porque no tienen cobertura de transporte público, no tienen un acceso tarifario, que también es importante lo que mencionaba ahorita Claudia, de la intermodalidad, que es lo que se está logrando con la integración del transporte público a través de la tarjeta cívica. Lo que decía una persona, con uno solo me muevo por todas, me muevo en el metro, voy al tranvía y subo al cable. Claro, el ejemplo claro es una persona que viva en Santo Domingo ya puede ir hasta La Estrella con un solo tiquete, es una integración del territorio, eso le da accesibilidad. Esta información ayuda a identificar esas zonas, ir a mirar qué pasa con la oferta de transporte público desde el punto de vista de cobertura de rutas de buses, como también de la tarifa, del acceso tarifario, y también una accesibilidad física, como la topografía, los buses que enviamos, qué capacidad tiene o qué características tiene, que esa persona pueda integrarse. Y que quepan las vías que tenemos, porque por ejemplo tenemos en la centro-oriental y en esa zona que han tenido que ir modificando los buses porque no les dan las curvas, porque no el espacio tiene una limitante de origen. Exacto, entonces sirve también para saber cuáles son aquellas zonas del área metropolitana en las que se debe promover un desarrollo urbanístico importante. Un buen plan de movilidad es un buen plan de ocupación del territorio. La integración, que me parece que es uno de los temas claves para nosotros acá, es la integración de los territorios a través del plan de movilidad, pero además no es solamente la integración de los territorios, la integración de empresas que se juntan para coger una cuenca, una ruta específica. Como lo ha enseñado Solobús. Correcto, pero les toca hacer esfuerzo porque eran antes competencia y entonces hay que hacer un esfuerzo para que se junten. Se integran al metro o al Metro Plus o al tranvía o a los cables, se integran al sistema de transporte, pero integran también una cosa que es muy importante, el modo de pago, es el recaudo. El recaudo en la tarjeta, nosotros ya tenemos tarjeta desde Caldas hasta Barbosa y eso es muy importante y seguimos trabajando y estamos en todo ese cronograma. Y finalmente lo que dijo el usuario, él utiliza todos los diferentes modos del sistema de transporte con un solo tiquete, esa es la integración tarifaria y esa integración tarifaria termina, como bien lo dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sirviéndole en equidad tarifaria al ciudadano que con un solo tiquete se desplaza en todo el sistema, incluso puede salir del sistema una hora, creo. ¿Cuánto es un tiempo que puede salir? 90 minutos. 90 minutos y se integra nuevamente con el mismo tiquete y se mueve por todo el Valle de la Aburrá, es parte de lo que se hace. Bueno, esto es una provocación, ustedes lo saben, siempre vamos dejando antojados de temas para que ustedes profundicen. Vamos a un corte y regresamos para que conozcamos muy bien entonces qué sigue. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Estamos conversando de la encuesta Origen Destino, una investigación que lidera el área metropolitana del Valle de Aburrá y que está al servicio de todos ustedes para comprender cómo nos movemos en este territorio. Hay unas conclusiones claves, doctora Claudia, hay una información que es útil para quienes nos están viendo. Recordémosle los hallazgos, esos resultados importantes que dijimos al comienzo para que les queden sonando a los televidentes. Bueno, algo de lo que no hemos hablado, se ha aumentado el tiempo de viaje de movilización. En los últimos 12 años hemos aumentado un 44% el tiempo de viaje, pasamos de 25 minutos en promedio a 36 minutos en promedio. Otro dato también interesante, la hora pico de la mañana se nos está corriendo, antes era a las 6:15, 7:15, hoy ya la hora pico está entre 6 y 7 de la mañana, como daticos de los que no habíamos hablado. Sí, señora. Se movió. Listo, doctor Juan Manuel, ¿usted cómo va viendo esta dinámica? Y a propósito de esta investigación Origen Destino, la dinámica de Medellín que impacta indudablemente el resto del Valle de la Aburrá.
Hay un par de resultados muy interesantes. Anteriormente el 75% de los viajes tenían que ver con Medellín, hoy ha bajado al 70%. Eso quiere decir que nos estamos moviendo más en los otros municipios del área metropolitana. ¿Y eso por qué es importante? Por eso también el aumento en los tiempos de viaje. Lo que pasa es que estamos viajando más kilómetros también, ¿cierto? Es una clara expansión del territorio. ¿Para qué sirve? Para planear los sistemas de transporte, y es claro lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las dos últimas expansiones de la línea A del metro, la estación Estrella y la estación Sabaneta, el crecimiento urbano en la parte sur del Valle de Aburrá. Entonces, son todas esas fenómenos o dinámicas de ocupación del territorio que se empiezan a ver reflejados en la forma en que nos movemos en el área metropolitana. Doctora Viviana, usted quería ver una diapositiva que mostramos ahorita así intermitentemente y ahora la vamos a ver más a profundidad frente a cómo se ha movido esto en los últimos años. Sí, es muy importante y el director nos lo recordaba ahora. Han pasado muchas cosas en estos últimos 5 años y es parte de lo que tratamos de identificar en este estudio. Para 5 años, 5 grandes cambios en las dinámicas de movilidad del área metropolitana. La primera, la irrupción del comercio electrónico, el uso de tecnologías, por ejemplo, en las diligencias bancarias, han hecho que se cambien las dinámicas de viaje. Reducen los viajes por un lado, posiblemente los asociados a que tengo que ir al banco a pagar un recibo, ya lo hago desde mi casa a través del computador. Y lo que viene va a ser un tema muy, muy interesante. En las ciudades europeas hoy hay algo que le llaman ya el efecto Amazon. El hecho de que el comercio electrónico esté cambiando completamente las dinámicas, no solo el desplazamiento de las personas a los centros comerciales, sino las dinámicas, por ejemplo, de entrega de mercancías. Entonces esa es la primera. El teletrabajo también, vi. Y el teletrabajo, exactamente. Entonces eso nos va cambiado. Segundo, por cuenta de las tecnologías. Segundo, en estos últimos 5 años tenemos 4 nuevos modos de transporte. Ajá. Tenemos primero MetroPlus. Cuando tomamos información en el 2012 estábamos a 15 días, un mes de operación de MetroPlus. No teníamos. El tranvía, importantísimo, con sus respectivos cables. En Cicla, poderosísima, en esos últimos 5 años nos ha cambiado completamente la percepción de la bicicleta como modo de transporte. Y cuarto, que aunque sea aún un servicio irregular, hay que reconocerlo como una dinámica de movilidad, la incorporación de las plataformas tecnológicas asociadas a Uber, Cabify y todas esas plataformas que han cambiado también los viajes de las personas. Y yo también creo que el esfuerzo del sector empresarial e institucional, porque estimular a que se muevan en vehículo compartido, en estimular estrategias de caminabilidad también en sus empresas y de compartir incluso otros sistemas integrados internos en las empresas, ayuda mucho. Exacto, podríamos unirlo con el tercer gran cambio, y es que empieza a cobrar relevancia no solo la movilidad activa, sino el concepto de movilidad sostenible, y con todo lo que ello desprende y que hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en el programa, los planes de movilidad empresarial sostenible, el caminar, el utilizar la bicicleta, la promoción del transporte público. El cuarto gran cambio es, lo decía Claudia ahora, al tener un sistema de transporte con más modos de transporte, o sea, el tranvía, el MetroPlus, el metro, los cables, empieza a cobrar relevancia la intermodalidad, es decir, que yo antes hacía un viaje puerta a puerta, ahora lo hago en etapas de viaje y eso lo identificamos en la encuesta. Y la quinta, y yo diría muy importante y una reflexión para la próxima encuesta Origen-Destino, es la creciente interrelación de movilidad que estamos teniendo con los territorios cercanos, especialmente con el Valle de San Nicolás. Es decir, las universidades y las industrias que se han ido al Valle de San Nicolás, cuando las personas siguen al oriente, cuando las personas oriente cercano, cuando las personas siguen viviendo en el Valle de la Aburrá, los colegios que se han ido hacia todo el oriente cercano, las personas que se fueron a vivir y siguen trabajando acá, que se nos escapan de esa encuesta hogares que hacemos y que seguramente en 5 años tendremos que buscar una manera distinta de abordarlas para entender la verdadera interrelación económica, social y de movilidad que tenemos entre estos dos grandes baches. Director, la aplicación, porque ahora nos contaban al comienzo, estamos en el tema del Plan Metropolitano Territorial, el PEMOT, estamos con ese plan de movilidad metropolitana que sigue con esta información, enriquece todo ese trabajo que se está haciendo. Sí, totalmente, ya lo que sigue es que el equipo de movilidad se siente precisamente con el equipo de PEMOT, que creo que ya han avanzado, ya se han sentado para que se retroalimenten
porque lo que vamos a entrar a definir ahora ya es la formulación del PEMOT, y en esa formulación del PEMOT se tiene que dejar ya una estrategia hacia futuro del territorio. Yo vengo preguntándole a todo el mundo, con quienes hablo. Hay unos planes que son normativos y que son físico-espaciales, los POT y hasta los planes de gobierno que son de 4 años. Hay que agregarle a eso un tema de los planes estratégicos, que es más también la conversación con la ciudadanía sobre qué territorio queremos. Y en esa pregunta de qué territorio queremos entra mucho, bueno, nos vamos a seguir desplazando en vehículos que solamente se mueven por combustión con combustibles fósiles, por ejemplo. Vamos a utilizar los eléctricos o vamos a tener también acceso a más caminabilidad, a más utilizar la bicicleta. Nosotros, por ejemplo, tomamos una decisión trascendental en el plan de gestión territorios integrados. Por cada kilómetro de cicloinfraestructura, 1 kilómetro de caminabilidad, y le damos importancia a ese peatón que, como ustedes lo están viendo, está hoy cobrando un vigor y una importancia mayor en todo este proceso. Así que lo que sigue es ya toma de decisiones, seguir planificando, pero además quiero dejar una reflexión muy importante y un reconocimiento, Liliana. ¿Cuál es el que los 10 alcaldes del Valle de Aburrá están cambiando gradualmente el chip a esa movilidad sostenible? Todos, absolutamente todos, están trabajando con el tema de la movilidad activa, todos, absolutamente todos, están hablando del urbanismo táctico, están hablando de la bicicleta, están hablando de caminar. Tenemos ya municipios claves, que bien lo decía ahora la doctora Viviana, el tema de La Estrella, por ejemplo, Girardota, que ya se decidieron por la caminabilidad y por la utilización de la bicicleta. Entonces creo que todo esto llega en un momento muy oportuno, que hay que comenzar como a ajustar las piezas de ese rompecabezas para dejarle al territorio en la ruta de la sostenibilidad y la competitividad para la equidad. Pues hay una lección importante, director, y es que si los alcaldes trabajan juntos bajo un territorio que ya ven integrado, valga la redundancia, nos permite tomar decisiones que nos benefician a todos y que nos ponen a movernos en un Valle de Aburrá que ya, digamos, límites físicos no tiene, sino que son más administrativos, pero que nos movemos tranquilamente de norte a sur y de sur a norte. Sobre todo se comprende una cosa, la sostenibilidad, todos hablamos de ella, pero es ambiental, es económica y es social, y sobre todo se construye hacia el largo plazo. Yo tomo decisiones ahora y trato de intervenir en el corto plazo, pero lo que yo estoy viviendo hoy en el corto plazo son las decisiones pasadas. Así que lo que nosotros estemos haciendo hoy va a servir hacia la transformación, sobre todo cultural y obviamente del modelo de ocupación y de movilidad del territorio. Paola, no le contamos a los televidentes cómo fue la encuesta, diles rápidamente cuál fue el resultado que encontramos de esa encuesta que hicimos en Twitter. Bueno, tenemos nuestra propia encuesta donde les preguntamos ¿cuál crees que es el medio de transporte que más utilizamos en el Valle de Aburrá? Y tuvimos un 55% que dijo Metrobús, un 38% carro-moto, un 5% a pie y un 2% a taxi. Tienen ahora la encuesta Origen y Destino para que despejen sus dudas frente a esta creencia. Bueno, ahí los dejamos antojados, con ganas de navegar por esa página. Entran a la página del área metropolitana y encuentran allí la información. Gracias por seguir con nosotros y por trabajar juntos por estos territorios integrados. Nos vemos.